Issei Sagawa, un análisis psicológico, legal y cultural de un crimen que conmocionó al mundo. Introducción. El caso de Issei Sagawa no solo es uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna, sino también un ejemplo de cómo la complejidad legal y psicológica puede generar un resultado tan controvertido como incomprensible. En 1981, el mundo quedó atónito cuando se reveló que un estudiante japonés de literatura en la Universidad de Sorbona, en París, había asesinado y consumido parte del cuerpo de su compañera de estudio, René Harteveld. Sin embargo, lo que sucedió después del crimen, su liberación y su capitalización del caso es tan perturbador como el acto en sí. Este ensayo explorará los aspectos psicológicos, legales y culturales de este caso, con un enfoque en la mente de Issei Sagawa, su vida antes y después del crimen, y cómo su caso refleja las fallas en los sistemas judiciales y en la moralidad de la sociedad moderna. La infancia y juventud de Issei Sagawa. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, en el seno de una familia adinerada. Desde temprana edad, Sagawa enfrentó problemas de salud que marcaron su desarrollo físico y emocional. Nació prematuro, tan pequeño que cabía en la palma de una mano, y desarrolló una constitución frágil y enfermiza que lo hizo sentirse constantemente inferior a los demás. Además, su baja estatura y debilidad física alimentaron una baja autoestima que lo acompañaría durante toda su vida. Desde su adolescencia, Sagawa comenzó a experimentar fantasías caníbales, un deseo que él mismo describió como incontrolable. Esas fantasías no se limitaban al acto de consumir carne humana, sino que estaban ligadas a una obsesión con mujeres occidentales, a quienes veía como ideales de belleza. En su mente, el canibalismo representaba una forma de absorber esa belleza y fuerza que sentía que le faltaba. Este pensamiento, que combinaba el deseo sexual con el deseo de poder, fue un precursor de lo que eventualmente se convertiría en su crimen. El crimen, París, 1981. En 1981, Issei Sagawa estudiaba literatura comparada en la Universidad de Sorbona en París. Durante sus estudios conoció a René Harteveld, una estudiante holandesa de 25 años que hablaba varios idiomas y compartía su pasión por la literatura. Sagawa invitó a René a su apartamento el 11 de junio de 1981, bajo el pretexto de trabajar en un proyecto académico. Mientras ella leía poesía, él le disparó en la cabeza con un rifle que había comprado específicamente para este acto. Lo que siguió fue una serie de actos que no solo mostraron su frialdad y falta de remordimiento, sino también su obsesiva fascinación con el canibalismo. Durante los días siguientes, Sagawa mutiló y consumió las partes del cuerpo de René, documentando el proceso con fotografías. Posteriormente, intentó deshacerse de los restos colocándolos en maletas y llevándolos a un parque cercano, donde fue sorprendido por la policía. Su arresto y confesión dejaron atónitos tanto a las autoridades como al público. Un análisis psicológico. Desde una perspectiva psicológica, Issei Sagawa presenta una combinación de trastornos que ayudan a explicar su comportamiento. Su fascinación por el canibalismo puede estar relacionada con el trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por la falta de empatía y remordimiento. Además, su deseo de consumir a mujeres occidentales apunta a una fijación narcisista, un intento de superar su propia inferioridad al absorber las cualidades que admiraba. El acto de fotografiar el crimen también sugiere una necesidad de control y de inmortalizar su logro, lo que es común en individuos con tendencias psicópatas. Sin embargo, lo más inquietante de Sagawa no es solo el crimen, sino su actitud posterior. Durante entrevistas posteriores, habló de su crimen con una frialdad que revelaba una total falta de remordimiento. Para él, el asesinato de René Harteveld fue la culminación de un deseo largamente reprimido y su incapacidad de reconocer el impacto emocional en las víctimas y sus familias lo convierte en un caso extremo de deshumanización. El juicio y la controversia legal. Después de su arresto, Issei Sagawa fue declarado demente por un tribunal francés y enviado a una institución mental en lugar de ser procesado por asesinato. Durante su reclusión,
escribió extensamente sobre su crimen, revelando detalles que solo aumentaron la indignación pública. 2 años después, fue deportado a Japón, donde las autoridades francesas no pudieron compartir la documentación necesaria para procesarlo legalmente. Como resultado, Sagawa fue liberado y declarado que se había curado. Esta liberación generó una controversia internacional. La familia de René Hartwell expresó su horror y desconsuelo al ver que el hombre que había cometido un crimen tan atroz vivía en libertad. Además, su capacidad para evitar cualquier consecuencia legal reflejó las debilidades del sistema judicial en casos transnacionales. La vida posterior burla a la justicia. Desde su liberación, Issei Sagawa ha vivido como una figura pública en Japón, capitalizando su infamia. Escribió libros que detallan su crimen, participó en entrevistas televisivas y documentales, e incluso ilustró un manga que retrata su experiencia. En lugar de mostrar remordimiento, Sagawa ha utilizado su notoriedad para ganarse la vida, una acción que muchos consideran una burla directa de la justicia y a la memoria de su víctima. Durante las entrevistas, Sagawa habló abiertamente de su deseo de continuar cometiendo actos de canibalismo, algo que sorprendentemente no llevó a una investigación en Japón. Esta actitud desafiante y provocadora, junto con la fascinación mediática que generó, plantea preguntas sobre la moralidad de permitir que criminales notorios utilicen su historia como fuente de ingresos y fama. Un reflejo de la sociedad moderna. El caso de Issei Sagawa también sirve como un espejo de la falla de la sociedad moderna. Su capacidad para evitar la justicia y luego beneficiarse de su crimen refleja una cultura que, a menudo, glorifica a los criminales en lugar de centrarse en las víctimas. Además, su historia destaca cómo los vacíos legales y la falta de cooperación internacional pueden permitir que individuos peligrosos eludan la responsabilidad. En un nivel más profundo, la fascinación del público con Sagawa también plantea preguntas sobre nuestra propia moralidad. ¿Por qué estamos tan interesados en las historias de criminales? ¿Es simplemente una curiosidad morbosa o una forma de intentar entender lo incomprensible? Y más importante, ¿qué dice esto sobre nosotros como sociedad? Conclusión. El caso de Issei Sagawa es un recordatorio inquietante de los límites de la justicia y de la capacidad humana para el mal. Aunque su crimen fue horrendo, su actitud posterior y su explotación de su propia notoriedad son igualmente perturbadoras. Al analizar su caso, no solo aprendemos sobre las complejidades de la mente criminal, sino también sobre las fallas en nuestros sistemas legales y morales. Renée Hartwell, una joven con un futuro brillante, es la verdadera víctima de esta historia. Es crucial que, al recordar este caso, no glorifiquemos al perpetrador, sino que honremos la memoria de la persona cuya vida fue trágicamente truncada. Al hacerlo, podemos comenzar a confrontar las preguntas más difíciles sobre justicia, responsabilidad y humanidad en un mundo que a menudo parece olvidar a las víctimas en su fascinación por los victimarios.